Las preguntas son, ¿qué, qué es lo que hacen ustedes en términos grupales de tanto de biodanza como de meditación? Y además, ¿qué es eso? O sea, ¿para qué yo tengo que meditar o para qué es importante que yo medite o para qué es importante que yo haga biodanza? Biodanza es un sistema de integración humana que invita al encuentro con uno mismo, con el otro y con el resto de la humanidad, con la totalidad. Ok, La búsqueda es volver a nuestra esencia originaria. ¿No? Cuando nosotros nacemos, nacemos con una serie de potenciales eh, por genética, por nuestra propia esencia, y que muchos no se desarrollan a lo largo de la vida, bien sea por la crianza, por la educación, por lo que le toca vivir a cada uno. Entonces empiezan a haber como barreras que se van haciendo en el cuerpo, tanto físico, emocional y mentalmente. Y todo eso se va grabando en las células. Ese es el principio de la biodanza, ok, trabajar la reedición celular. ok. Y, digamos, entiendo el qué hace, ¿no? Ujú. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? A través de la música, el movimiento y el encuentro en grupo. O sea, la biodanza no es una terapia que tú puedes hacerla sola en la casa, porque Ok, la base es la mirada del otro, es el encuentro con el otro, lo que te muestra, la afectividad, el contacto humano. ok, Ese es lo primero. Lo siguiente, la música. Se usan músicas específicas, eso hay una colección que nosotros usamos, que está estudiada, no es que cualquier no música. es cualquier música y no es bailoterapia, Ya, definitivamente es algo muy distinto, va más que todo a una renovación existencial y a partir de ahí viene la sanación o las transformaciones personales. Y el movimiento, te deja fluir en un movimiento orgánico. En biodanza se hacen algunas pautas, ¿no? Del movimiento. Es una música, o sea, la clase es una clase que va llevada a un proceso determinado. Cada clase tiene como un propósito, ok, un objetivo un cada clase. objetivo. Y esa va, haciendo, va llevando a la persona a un estado donde va contactando consigo misma y el facilitador da la pauta de un movimiento, pero ya luego lo que se busca es que la persona cree su propio movimiento a partir de eso. Vamos, la pauta te ayuda al propósito en cuestión, pero no te puedes mover a algo que tu cuerpo no sienta, ¿sabes? Que es lo diferente de pronto una bailoterapia, una coreografía, un salsa casino, tú vas siguiendo algo, te sientas como te sientas, vas a seguir la coreografía que se hizo. En cambio, mi danza es, a partir de esa pauta, lo que tu cuerpo te permita. Y en el tiempo vas a ver la evolución de cómo aquel movimiento que era rígido, aquello que te dolía, aquello que te costaba, va surgiendo en próximas clases, van surgiendo movimientos y cambios. Claro, entonces es como que facilitara, es como que depende de la creatividad. Bueno, es que la vida misma es creatividad. Lo que pasa es que nos han enseñado que la creatividad es pintar un cuadro, es escribir una canción, es hacer una manualidad. Pero en mi danza, de hecho, es una de las líneas de vivencia la creatividad existencial. O sea, cómo yo me vuelvo creativo para vivir mi propia vida y que a la vez sea placentera, la disfruta y sea fluida. O sea, cuando esto se crea precisamente en encontrar ese genuino sentido de la propia existencia. Pero hay que saber algo previamente. No, para la danza no hay que saber bailar, que es lo primero que la gente pregunta, ¿tengo que saber bailar? No, no hay que saber bailar. No tengo que tener ninguna estudio previo, ni ninguna condición física especial. O sea, incluso conmigo se formó una persona que a mitad de clase se fracturó la cadera y ella terminó su formación perfecta, por lo que te digo, puedes hacerlo sentado, puedes hacer una persona en silla de ruedas, existe una facilitadora inclusive, porque es el sentido de la clase y cada quien va a llevar su ritmo. Lo más importante, o una de las cosas más importantes de la danza es que cada quien va a llevar su propio ritmo y a ir Sí, sí. descubriendo cómo este se va acelerando o cambiando de acuerdo a la constancia, porque eso sí, vamos, es importante mantener una secuencia semanal, seguir asistiendo pues, a las clases para que tú en el tiempo vayas viendo todos esos cambios. Ok.
¿Y cuál es la diferencia de biodanza con musicoterapia, por ejemplo, o como lo que hace Luis de los De instrumentos? meditación resonante. Bueno, primero que nosotros estamos basados en una metodología creada donde hay una secuencia específica de músicas, un proceso en el que entras y sales contenido, necesitas el grupo. Luis hace actividades grupales, pero perfectamente puede hacerle una meditación resonancia a una sola persona y contar con muchísimos beneficios. Por la parte de el movimiento también, o sea, nosotros tenemos como un manual de movimiento, son danzas Ok, acompañadas de una colección de música. La sesión como tal es diseñada de manera distinta, ok, porque esta se está basando en una metodología distinta. Efectos, los dos tienen efectos, pero se inducen en el cuerpo de manera distinta, porque aquí voy acompañando el movimiento con una colección específica. O sea, no es que porque tengo una colección de 1000 canciones, las 1000 sirven para lo mismo. claro, No, tengo un movimiento que tiene cierta cantidad de canciones que me sirven para ese movimiento, una secuencia, este, no va como afinando mucho el oído para que no haya un salto, para que no haya un golpe de repente entre una cosa a otra. Yo junto las clases de manera que sea armónico, no que salga, bueno, estoy liberando aquí movimiento y de repente entro en un proceso personal así. No, o sea, eso lleva una secuencia. Em, y bueno, trabaja a la final la parte de sanación, de conexión, pero definitivamente de manera es muy similar y distinta a la vez. claro. Y a mí me llama la atención que tú decías que las clases están diseñadas, ¿no? Sí, cada clase es distinta, no hay una clase, No hay una clase no hay una clase que tenga el igual. mismo objetivo que la otra. De hecho, si te guardas una clase y dices, bueno, la voy a hacer en otro lado y la repito, nada, es que todo es completamente distinto, el grupo es distinto, cómo Claro. lo recibe, cosa que a mí no me gusta hacer. O sea, yo de verdad lo comentaba en la actividad que hicimos aquí en Intelego, se lo comentaba a las muchachas, que el grupo me iba dando a mí como la pauta de lo que iba necesitando. Ok, Cuando ya tú tienes un grupo que se va formalizando, ya tú vas viendo en qué vamos similares, qué cosas necesitamos trabajar juntas, qué cosas podemos afianzar. Entonces de ahí se van como creando las clases. claro, en función a las necesidades de cada grupo. Función a las necesidades de cada grupo y a veces a las limitaciones de cada grupo, porque vamos que Beyoncé a veces tú la sientes así, como de golpe, porque no estamos acostumbrados a la mirada, Ujú. porque hemos perdido la costumbre de tocarnos, más ahora tras una pandemia Donde no se tocaba a la donde no gente. nos tocábamos durante mucho tiempo, donde en Biodanza el abrazo es fundamental, la ronda es fundamental, porque eso es recordarnos que estamos vivos, recordarnos que estamos para el otro, lo que te está pasando a ti me pasa a mí, Ujú. y si no me pasa, me puedo entrar en perfecta empatía de estar contigo en este momento y saber que sepas que no estás solo. Entonces, es muy necesaria esa parte. Claro. Y eso se parece a lo de la meditación, que se dan como sesiones específicas, objetivos específicos, porque te escuchaba diciendo que había unas meditaciones para sanación, meditaciones para no sé qué, y no sé si es así o yo entro a meditar y me consigo con algo desconocido para todos los demás. Si cada experiencia es única, no sé. Bien, bueno, ¿por qué hay muchos tipos de meditación? Hay muchos tipos de meditación, es por las áreas geográficas, las consideraciones de los maestros que están enseñando la meditación y también tiene que ver mucho con la cultura de la persona donde está produciéndose o creándose ese proceso meditativo. Claro. La meditación tiene bases fundamentales, tiene sus pasos fundamentales. ¿Cuál es la atención, la respiración y la visualización? Todas las meditaciones tienen ese proceso, todas, absolutamente todas. Todo lo que tú puedas llamar meditación tiene esos tres pasos básicos. ¿Ok? Ahora,
varía en la forma en que la persona que lo practica va teniendo experiencia. Tiene que ver algo como la biodanza, o sea que la biodanza tiene una pauta, pero ¿qué sucede? El movimiento lo vas generando tú en el momento. La Ok. persona, el practicante va haciendo el movimiento de manera orgánica. La meditación tiene esa característica, pero hay escuelas, por ejemplo la escuela japonesa que hablan del Zazen, tiene una estructura específica. Tiene una estructura específica que es prestar atención o a la respiración, que es un tipo de meditación, Zazen, y hay otro tipo de Zazen que es donde tú le prestas atención es a la postura, pero los fundamentos son los mismos. Ok. En uno le prestas atención a mantener la postura y otro a la respiración. Y tú decías Eso. que es un método. Y la pregunta ¿es un método para? Ok, es un método que te permite, o sea, es un método que se utiliza para tú liberarte, ¿verdad? Por eso es que se nombra mucho la liberación y la iluminación, pero es un método que te permite a ti liberarte de las ataduras de procesos mentales equivocados. Ok. ¿Qué llamaríamos procesos mentales equivocados? Bueno, que por ejemplo no estás en el momento presente. En este momento estamos en esta entrevista, ¿verdad? Pero no es igual a que estés en la entrevista, pero estás pensando, dejé la cocina encendida, tengo que ir a buscar a los muchachos, que tengo que hacer la diligencia, que tengo hambre, que quiero ir al baño. Entonces estás como en dos espacios diferentes en un solo momento. ¿Qué sucede? La meditación te lleva a centrarte. Esa es una de las principales funcionalidades de la meditación. Y que te permite, al estar en el momento presente, te permite desarrollar una capacidad tan grande que eres capaz de tomar decisiones de manera más directa, más rápida y que sea más ecológica, ¿verdad? Con el entorno, con nosotros mismos. Te permite también, desde el punto de vista ya fisiológico y orgánico, cambiar la estructura física del cerebro. Tiene esa capacidad. Ahora, hay una investigación que he venido haciendo yo aproximadamente 20 años ya, que es cómo utilizar el sonido, cómo usar el sonido dentro del proceso meditativo. Sí ha existido, siempre ha existido. En todas las culturas donde se practica la meditación siempre han habido instrumentos. Por ejemplo, habían unos monjes en Japón llamados los komusos que utilizaban una flauta, que todavía la utilizan, perdón, la utilizan para una flauta que se llama shakuhachi, que es una flauta japonesa que tiene ciertas características. Y esa flauta se utiliza simplemente para hacer una práctica de respiración, pero el sonido que ella genera, que es un sonido sucio, genera un sonido llamado armónico. Ese sonido armónico es el que hace que tu cerebro vibre en consonancia de la nota que está sonando en ese momento. Ok. ¿Sí? Que justamente eso que tú nos preguntabas, que como que qué diferencia había si las dos trabajaban con música, es eso, que la parte de la meditación resonante tiene mucho que ver con la vibración e instrumentos étnicos que movilicen la vibración interna del cuerpo para equilibrios energéticos, para equilibrios, bueno, de ahí vienen los equilibrios emocionales, mentales y físicos, a raíz de esa vibración que ellos producen cuando el sonido permea el cuerpo. Ahora Beyoncé trabaja más con ritmos orgánicos Ujú. y fíjate que la palabra no es vibración sino ritmo. Y cuando decimos ritmos orgánicos, ¿qué es? Son canciones que tienen como una tonada, pum, 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 que te van llevando porque nosotros trabajamos con el trance, ¿no? Ah, No en porque el el trance. tema es que yo cuando escucho ritmos orgánicos, Ujú. me imagino es
un ritmo o un sonido que tiene una relación con un órgano y me imagino el corazón, pues. Por ejemplo, No, como no, no. No exactamente. Ajá, por Son eso tengo- sonidos y músicas que te llevan a... orgánico tiene que ver más, sí, con que el cuerpo, pero con que sea sencillo, fluido, con que el cuerpo empiece a manifestarse, lo que realmente es a raíz de esos ritmos específicos que se utilizan Ok. en cada Sí. clase. Hay unas cosas que son iguales o que tienen alguna relación con la psicología, sobre todo con la psicología humanista, que es lo que hacemos en Intelego, que es, de hecho, de la filosofía Zen y las cosas occidentales, es que la psicología humanista agarra el principio de estar en el aquí y en el ahora, estar consciente de sí mismo, la conciencia La plena, propia sección. la propiocepción. Eh, y había unas cosas que te estabas diciendo en relación a una cosa que los psicólogos le llamamos distorsiones cognitivas, que son ideas distorsionadas de la realidad o de lo que pasa afuera, y la misma ansiedad de lo que va a pasar, que si tengo que ir, que si no tengo que ir, que qué irá a pasar más adelante. Eh, Entiendo que la meditación se enfoca mucho en eso, pero también tengo la sensación de que la biodanza te obliga a estar en el momento presente. De hecho, para nosotros la clase de biodanza recibe el nombre de vivencia. Ok, Y el concepto de vivencia es vivir un instante vivido con total intensidad. ese es Así. ese es el eslogan. Es como, bueno, es como el concepto de Rolando era poeta y muy romántico en sus conceptos. Entonces, para nosotros la vivencia es un instante vivido con total intensidad. O sea, hora y media, 2 horas, eso es con total intensidad que te sumerges. Es un espacio no verbal. Ok. Y justo ahí la música te va llevando a un punto donde ya no te acuerdas, ya si te dejaste la plancha prendida, si dejaste afuera, si, o sea, al comienzo puede ser que cuando estés en la ronda como que estás todavía en ese pensamiento, pero la misma música, la dinámica, el grupo, o sea, está diseñada de tal manera que ya tú a mitad de clase estás en lo que estás, mucho antes, pero sobre todo en el momento cumbre de la clase estás en lo que estás y cuando sales, pues sales tan contenido en lo que, emocionalmente, tan expandido, tan lleno que bueno, lo que sea que había dejado lo retomas, pero ya desde otro punto de vista, desde otro sentido. Entonces sí, ciertamente mantiene la filosofía del aquí y el ahora, pues. Pero la misma clase te va llevando. A veces la meditación es un poquito más como que tengo que pelear con este pensamiento, o sea, mal visto, tengo que pelear con este pensamiento, que no puedo pensar, o Ok. hasta que, bueno, comprendes que no es que no puedes pensar, está ahí y lo dejas pasar y... Claro que es como una lucha contra la misma Ajá, distracción. exacto. O sea, me estoy distrayendo del meditar, no sé qué. Es como luchar ahí. Yo te puedo ir nombrando como mitos que yo he ido escuchando a medida del tiempo y los vamos como discutiendo o aclarando a ver si es así o no es así. Sí. Porque, por ejemplo, yo no sé cómo es un yunque, pero la imagen que yo tengo del yunque es el del coyote, ¿sí? El yunque que Ajá. cae. Yo no sé si un yunque es así. Es más, yo no sé ni qué es un yunque. Solamente yo sé que eso existe ahí. Pero entonces la imagen que yo tengo de la gente meditando es como así, como con los pies cruzados así y así. Y si fuera posible, levitando, ¿sabes? Como 2 metros sobre el Sí, piso. lo que pasa, ocurre algo que trae problemas. Y eso es prácticamente lo que ha venido ocurriendo desde hace muchísimos años. Recuerden que la meditación ni siquiera se sabe exactamente de dónde viene, Ok. quién comenzó a practicarla. Es muy Se dice que viene de la India. Ok. Se dice que viene de la India, pero no se sabe a ciencia cierta quién fue el que se dio cuenta que eso pasaba. Porque somos seres meditantes de nacimiento. Nosotros tenemos procesos meditativos sin darnos cuenta. Mira, por ejemplo, cuando tú llegas y estás sentado y te quedas embebido en observar algo y te perdiste y no sabes que la gente aquí, por lo menos aquí en Venezuela, decimos, mira, estás con la boca abierta, ¿qué te pasa? Bueno, estabas en un estado meditativo. O sea, es un lapsus en que esa mente se separa. O sea, yo no soy distraído, lo que pasa es que yo medito demasiado. Bueno, hay distraídos también, sí los hay, pero realmente
hay momentos en que te quedas como adormecido en un estado y a veces ni recuerdas qué pasó ahí. Es como que, oh, ¿qué pasó? Me quedé como dormido aquí. Bueno, eso es un estado meditativo. Okay. Ese es un estado de vacío. ¿Qué es lo que sucede con los mitos? Que recuerden que esto fue tomado más por religiones y por grupos. Entonces, hay mucha escritura romántica sobre esto. Entonces te hablan de la levitación, entonces te dicen, no, levitar es un tipo que se separa del suelo, que sí los hay. Pero ¿qué sucede? Levitar no es solamente eso, levitar es cuando entras en ese estado de vacío, que no hay pensamientos, o sea, no ves los pensamientos, la mente se detiene por segundos a veces, por minutos, y la idea es mantener la mayor cantidad de tiempo esa mente allí detenida, sin generar pensamiento. Ahí estás en un proceso de levitación, no sientes ni el cuerpo, eso es un estado de levitación. Pero nos dicen románticamente no, que el tipo flota y que camina. Y el otro problema es que las personas que se hacen llamar maestros también alimentan mucho esos mitos. Claro, como una cosa del ego, de yo Sí, que soy sí. el más tal. Sí, entonces te dicen, no, tú no estás preparado para poder acceder a ese espacio porque te puedes volver loco. No, tampoco la cosa es así. Okay. La cosa no funciona así. Las personas, a mi parecer y en mi experiencia, la persona cuando ya te pregunta algo específicamente porque ya está listo para llegar a ese punto, se le explica. La meditación no tiene un fin. Realmente la meditación no tiene un fin real. ¿Un fin de como objetivo o un fin Sí, de final? sí, porque tú sabes que nosotros nos acostumbramos a que yo estudio primaria para poder entrar a secundaria, ¿verdad? En meditación no hay eso, no existe eso. Yo hago meditación esperando tener poderes, porque esa es otra cosa, la gente piensa, no, que voy a tener poder de poder. No, no, La no, iluminación. no. No, la O el iluminación tema sí. de la iluminación. Porque El tema de la también... iluminación, entonces la gente piensa que, como me ocurrió hace muchos años con un grupo, esas personas cuando me hablaron me dijeron que queremos lograr la iluminación. Entonces, ¿cómo ya tú estás iluminado? No, pero ¿cómo va a ser posible que tú nos estés dando clase a nosotros si tú no estás iluminado? Entonces, no, es que la iluminación se logra cada minuto, cada segundo durante el periodo de tu vida. O sea, eso no es una cosa que de repente cayó del cielo Como un objetivo. una luz y te iluminaste y sabes todo. No. Y eso tiene que ver cómo se ha manejado la información. La iluminación no es un concepto como pretencioso, como de, bueno, yo me voy a iluminar porque yo quiero que el día de mañana me canonicen, porque yo soy, porque la iluminación la hacía mi papá, que era ingeniero electricista, ¿sabes? Y mi papá sí consiguió la iluminación, pero lo consiguió con General Electric. Entonces, la iluminación, digamos, a ciencia cierta o en concreto, ¿qué es? La iluminación es el proceso de hacernos conscientes a cada momento y a cada segundo. Esa es la iluminación. No es como para que me canonicen. No, no. Es más, en el momento en que tú vas haciéndote más consciente de lo que tú realmente eres, menos quieres que te canonicen. Es que la iluminación más bien va ligada a la humildad. Sí. Lo que pasa, y no humildad, que también podemos sentarnos aquí a hablar de muchísimos mitos de la palabra, no a esa pobreza que se relaciona, ¿no?, con la pobreza extrema, con que no tiene para comer, para vivir, para... No, Ese es la otro mito. humildad del que sabe, se sabe, pero no tiene que estarle demostrando nada a nadie, pues, sino que es estar bien con lo que se es. Entonces la iluminación son esos pequeños estados de conciencia donde tú dices, cónchale, eso que estaba haciendo, eso que estaba sintiendo, eso que estaba viviendo, no era. O sea, no, yo no estoy en consonancia con esa, no tengo por qué seguirlo haciendo así. O me di cuenta que tal cosa, o tal trauma, o tal proceso que vengo arrastrando era
ay, mira, era por esto, y puedo salir por esto. A veces, por lo menos en biodanza hablamos mucho de ni siquiera ni verbalizarlo, ni mentalizarlo mucho, sino que de repente te encuentras haciéndolo distinto. Esto que te costaba, mira, te adviertes a los días, transitando la vida de otra forma. O sea, volviendo al tema de la imagen gráfica, pues, lo que la relación que yo le veo es como la iluminación de se me prendió el foco. De, ahora Eso. tengo, Sí. es como esa iluminación. Como el bombillito Ajá, con el que bombillito. está dentro del cerebro. Claro, como no lo vi antes, Eso. como no me di Exacto. cuenta. Claro, que además es una cosa que se vive y no que se escucha. No es como yo te voy a venir a decir, a echar un cuento, a decirte cómo es la vida y cómo debe ser, no sé qué, Exacto. sino que es desde la experiencia propia que cada quien se le va aprendiendo el foquito. Pues. Ok. ¿Cuál es mi trabajo en ese aspecto? Mi trabajo es llevarte a ti a un estado en el que tú vas a ser libre y te entregas a la experiencia. El espacio de meditación es un espacio desde mi propia fantasía, desde mi propio ser y de lo que por supuesto yo tengo dentro de mí, o es un espacio en el que si tú estás meditando y yo estoy meditando, nos encontramos los dos meditando, ¿sabes? Bien, lo que pasa, ahí hay un todo es un universo. Y nosotros pertenecemos a ese universo. Y nosotros somos universo. Cuando tú meditas y hay ese tipo de experiencias que escuchaste sonidos que nadie produjo físicamente, tú dices que nadie lo produjo, ¿no? Es que por vibración todo se transmite. Por eso es que muchas veces hay personas que se encuentran sin tener práctica de desarrollo telepático ni nada de esto, sino que se encuentran y de repente tú sabes lo que el otro está pensando. Ajá. Entonces tú dices, ajá, pero ¿cómo este se entera de lo que yo estoy pensando? Si el tipo habló de lo que yo estaba pensando. Claro, Meditación. porque es la vibración. Nos atraemos por vibración. Por eso es que en biodanza ocurre que hacen una clase y esa clase la hacen aquí, la hacen allá, porque trabajan de manera mecánica. El ser humano no es un ser mecánico. Es imposible. Y que también, si hablamos de estudios más recientes, está el estudio del centésimo mono, está hablar de la rejilla magnética y de cómo todos de alguna manera estamos conectados. Entonces no es algo que incluso la psicología y la ciencia ha estado en eso, en ese encontrarle la explicación de cómo estando aquí y de repente se me ocurre una idea y al otro lado del mundo. O sea, esa idea es porque de alguna manera todos estamos conectados, somos parte de una totalidad. Claro. Cuando esto físico desaparece, todos somos uno. Hay un punto de vista desde la psicología y desde lo que yo hago como gestalista, que nosotros muchas veces trabajamos procesos de duelo, por decir cualquier cosa. Despedirme de mi mamá que se murió hace 4 años. Entonces yo hablo con mi mamá y resuelvo mis conflictos con mi mamá de hace 4 años. Pero es que esa mamá que está en mi cabeza, que existe en mi cabeza, sigue existiendo. Porque cada vez que yo voy no sé, a poner la taza de café encima de la madera y sé que le voy a dejar el círculo y voy a dañar la madera, mi mamá se murió. Pero yo digo, coño, mi mamá me está diciendo esta vaina y escucho la voz de mi mamá. Y existe mi mamá, ¿ok? Existe en otra forma, existe dentro de mí, es parte de mí, ¿no? Y no es como que conéctate desde las catacumbas del... No, pero no es desde ahí, ¿ok? Y por eso pregunto, pues no es como que en este caso que yo lo estoy poniendo, pues desde la psicología no es que te vas a conectar con la energía o con X, como lo quieran llamar, con tu mamá, sino con la mamá que está dentro de ti. No, ni se hacen, por supuesto, invocaciones, ni se agarran de las manos para llamar a que la presencia de tal venga, ¿no? Son procesos internos, o sea, estás tan dentro de ti que contactas con cosas muy profundas de ti, con los seres que tú quieres, con tu propia maestría interna. Y entiendo eso, pues que contactas con el universo que está dentro de ti. Sí. Sí, exacto. La idea de la meditación es esa. Que tú puedas volver a descubrir lo que tú eres. Y hay algo que es importantísimo. Siempre hablamos del espíritu.
hay algo más importante que el espíritu, es el alma. Ok. El alma, no hay una explicación certera de decir como nos gusta a nosotros, pues como decir un vehículo, el carro es un vehículo que tiene un motor, no la hay. Pero el alma es esa llama viva que te da la vida, no es el espíritu, es el alma. Y el alma es la que te conecta con la universalidad. Cuando tú lo estás pensando, hay alguien en otra parte del planeta que ya lo ha pensado Sí, que es o una lo está cosa pensando. que nosotros nos burlamos mucho y decimos como un chiste interno, yo soy la única persona que le gusta el frío. Y que no, soy la única persona que le gusta el helado de vainilla. Sí, carajo, no. No, ah, Y así, y te puedes ir pensando en cosas cada vez más raras y te vas a conseguir grupos de gente organizada que tiene esos gustos, que tiene esas sí, creencias, que tiene... eh, que así sea estadísticamente muy aislado o muy raro, existe gente. Pues. sí, sí. Em, Es como la historia esta de la originalidad. Tú ves, tú te ves en las redes es donde tú puedes ver la mayor cantidad de cosas raras que te puedas imaginar. Entonces la gente quiere ser original, pero entonces los ves, todos se visten igual, todos hacen lo mismo, todos hablan el mismo tema y todos llegan a Tendencia la... o tendencia. Y, ajá, y crean las tendencias, ¿no? Crea una tendencia, ¿sí? ¿Cuál tendencia? O sea, no importa que hagas lo mismo. Yo no soy el único que medita, ni soy maestro tampoco, pero trato de hacer las cosas diferentes, o sea, tratar de innovar dentro de lo que ya se hace, porque no hay nada nuevo. Como hay una frase que dice, no hay nada debajo del sol. No existe nada nuevo debajo del sol. em, Me estás diciendo algo de unas 5 líneas de la biodanza. Sí, 5 líneas. 5 líneas de vivencia. La 5. biodanza se fundamenta en la creatividad, la afectividad, la vitalidad, la sexualidad y la trascendencia. Entonces, una clase está fundamentada en trabajar esas 5 líneas. Vitalidad, cuando hablamos del sentido de la vida, de esa fuerza, ese ímpetu, esas ganas, ese moverme hacia algún lado. La afectividad, en recuperar esa conexión con el otro y con el amor propio, con ese sentirme, con ese aceptarme, con ese amarme y con esa posibilidad también de sentir al otro, de amarlo, de aceptarlo, de compartir y asimismo en la totalidad, ¿no? O sea, una afectividad que va más allá. Y en eso va también el contacto y la caricia, ese tocarnos, ese sentirnos vivos a través de la piel, no solamente uno mismo, sino con el otro. Ok. La creatividad como una vía regia para la vida propia, para la existencia, cómo me muevo yo en la vida, cómo decido hacia dónde elijo, qué cosas creo para reinventarme en las cosas que hago, en cómo desarrollo proyectos, o sea, no es nada más a nivel de un trabajo o de una pintura, sino desde que me levanto. Ok. La sexualidad va un poco a esa represión que hemos tenido a nivel sexual, a nivel no solamente de pareja, sino del placer propio. Y ese placer, ¿cómo se transmite a la vida? Porque cuando empiezo como a apretarme, como a reprimirme, no me toco, no me miro, no, o sea, el otro tampoco, pues así mismo voy abordando yo la vida. Entonces, biodanza busca recuperar ese placer de estar vivo, ese placer en comer, ese placer en cocinar, en la cotidianidad, ese gusto. Y la trascendencia, porque bueno, finalmente... ¿qué queda? Lo hablamos ahora de que se nos muere un familiar, pero él sigue vivo porque está vivo entre nosotros y entre Exacto. todas las cosas que hicimos, ¿no? Y entonces es ese fin de esa trascendencia, de eso que estoy haciendo, ¿no? No porque voy a ganar un premio, no, existencialmente, o sea, ¿dónde Exacto. trasciendo? O sea, mi vida que está dejando, que estoy aportándole yo al otro y que estoy aportando a mi propia existencia, a mi propia felicidad, porque a veces parece que somos nosotros mismos los que nos vamos cercando y nos vamos haciendo
la vida de cuadritos es eso, pues ese valor de mi propia existencia. Y la pregunta así como para cerrar entonces sería, en estos espacios hay posibilidades de establecer límites, decir, no, mira, yo no quiero hacer esta actividad, o yo la quiero hacer nada más hasta aquí, o yo no quiero estar con los ojos cerrados, sino que yo quiero estar con los ojos abiertos, qué sé yo. O mire, yo no quiero hacer ese movimiento así, sino que lo quiero hacer asado. Digamos, puede haber como, sí, como ese límite en ese sentido. Es un sistema. Se te pide simplemente que cumpla con los 3 pasos básicos. ¿Cuáles son los 3 pasos básicos en que se fundamenta? Respiración, concentración y visualización. Más nada. Tú cumples con esos 3 pasos básicos y te entregas, te quedas allí. No es que va a venir un ser y te va a agarrar y te va a llevar y que el demonio y que todas las cosas. No, no. Los demonios están aquí. Para eso es la meditación, a sacarte los demonios que tienes aquí. Es como el cuento de que le dice, ¿será que me puede gustar? Bueno, si no lo pruebas no se sabe si se puede gustar o no. Por eso es que siempre yo parto de la premisa de vivir la experiencia, vivirla, no es escuchar el cuento del otro o esperar que otro me dé permiso para yo hacerlo, no, es vivir la experiencia. No, y Claro. hay una palabra que Luis utilizó ahorita, que es la entrega. Y a mí me preguntan, ¿hace falta algo, saber algo o llevar algo a clase de danza? Que incluso me lo preguntaste tú hace rato. Y yo lo que le respondo es la entrega. Porque si tú no te entregas, sino que también te estás resistiendo, no, no me muevo, ya así como por una cosa mental, no, no me voy a mover así, no quiero, no quiero, no quiero. O sea, definitivamente no vives la experiencia. O sea, yo lo que le digo es ábranse la posibilidad, entréguense a la propuesta. Ya que viniste, pues está disponible, dispuesto a hacer, claro, a tu ritmo, dentro de tus posibilidades, está, por supuesto, pero entrégate para que la clase pueda hacer en ti, pueda permear en ti y tú puedas ver realmente la transformación, porque si estás siempre rígido, Claro. pues no se va a hacer nada, pues no va a hacer nada en ti. Claro. Bueno, yo creo que es una cosa muy productiva tener toda esta información, sobre todo para aclarar cosas y para, no solamente para invitar que se permitan, sino aclarar qué utilidades puede tener esto y qué cosas fantasiosas están fuera de lo real. Y bueno, con eso podemos terminar.